El tema, demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la coordinación la invitación, a Caro que también está aquí, y quería más que nada la idea de este taller es, sí un poco como conferencia, pero también llevarnos un producto que le va a servir a la coordinación y es cómo plantearíamos una agenda política desde la perspectiva de barreras para poder participar dentro del ámbito político. ¿Han conocido, han escuchado qué es la perspectiva de género, qué son las políticas de igualdad? ¿Quién nos da un breve comentario? No es examen, es así como un breve comentario. ¿Quién dijo sí? Adelante, no es examen, nada más es como para tener un poco el bagaje que hay. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Ajá. Por ejemplo, cuál es la perspectiva de género, cómo la has entendido tú? Y, por ejemplo, ¿qué son las políticas de igualdad? Bueno, lo que yo entiendo en lo que he podido estudiar en el tema de género, que es un tema que me gusta muchísimo, y en el último taller que pude tomar de políticas públicas con perspectiva de género, es justamente eso, hacer políticas públicas que tengan cierto enfoque hacia la búsqueda de la equidad de género y que también tengan un enfoque, si bien no a tener preferencias hacia la mujer, sí que tengan un enfoque, como lo dice su nombre, en un tema de equidad y de igualdad sustantiva, que creo que eso es lo más importante. ¿Y cuál era la otra? ¿Esa era la única pregunta? Sí, ya sumaste las dos juntas, gracias. De nada. ¿Alguien más? La colega de atrás, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo tengo entendido también que tiene que ver con el empoderamiento y el acercamiento de la mujer hacia la cuestión política también. Y tiene que ver con la cuestión de la perspectiva en que la mujer ve las cosas diferentes a como lo ven los hombres. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de salud, un hombre por su naturaleza puede pensar en la cuestión de infraestructura, pero la mujer va a checar que se estén dando las medicinas, que el niño esté bien, que por la naturaleza que tenemos hombres y mujeres. Ok. Híjoles, ¿me darías chance de hacer un ejercicio rápido para abordar esto? Agradezco mucho la participación de las dos colegas. Le atinaron, digamos que en un 50%, y hay todavía como una veda respecto a lo que institucionalmente se ha manejado, lo que es la igualdad de género. Pareciera que seguimos entendiendo que igualdad y equidad son lo mismo, cuando, ahorita lo vamos a ver en términos de política pública, tienen cada una su paso y su meta. De hecho, las acciones de equidad son temporales. Ya hay una aclaración que se le hizo por parte de ONU Mujeres a México, por parte de los organismos internacionales, que fue en el 2012 más o menos, cuando se le pidió que eliminara la parte de decir que hacía políticas de equidad. ¿Por qué? Porque el objetivo central del enfoque de género, y sobre todo cuando se habla de la transversalidad de género, hablamos de llegar a la igualdad sustantiva. Y ahorita vamos a ver un poco las políticas, porque se dividen en igualdad de trato, igualdad de oportunidades y luego igualdad sustantiva, que son procesos diferentes, pero que llevan a implementar un enfoque que es la transversalidad de género, pero que tiene que ver con una metodología, con un posicionamiento político, pero también con visibilizar las desigualdades estructurales, porque luego hablamos de desigualdades como aparentemente biológicas, hablamos de estructurales con la base de decir qué es la sociedad conforme está estructurada, es quien ha generado desigualdades entre hombres y mujeres basadas en el sexo. Ahora, hay un ejercicio se los voy a hacer rápido, digo, no era la actividad, pero me gustaría que algún colega hombre y alguna colega mujer quisieran participar conmigo y lo hacemos rápido. Adelante. Excelente. Broma. Cuando ustedes van y solicitan un trabajo, estas características le cruzan a quien es la o el trabajador social o el que está en recursos humanos. ¿Y qué es lo que le preguntan a una mujer cuando va a solicitar trabajo? Exacto. ¿Es soltera, casada? Si tienes, así.
Si tienes hijos o piensas tener hijos pronto. Exacto. ¿Qué es lo que le preguntan comúnmente a un hombre cuando hace una entrevista? ¿Tiene que ver con la parte doméstica de su vida? No, te preguntan la experiencia, cómo te ves en 5 años, qué planes tienes y por qué quieres estar aquí, o sea, nada. Ok, eso obedece a que lo vemos inteligente, protector y proveedor. Pero a las mujeres lo que le preocupa al mercado laboral es que no se embaracen pronto, que no vengan embarazadas, porque eso ¿qué? Les va a costar. Y eso tiene que ver con las políticas de igualdad cuando empezamos a hablar de igualdad laboral. El Estado no se hace cargo de la parte del cuidado, esta parte que nos han dicho que es lo privado, el Estado y el mercado no lo mira. Y entonces cuando hablamos de desigualdades estructurales nos estamos refiriendo a cómo en función de construcciones culturales, que eso sí es el género, más no el sexo, está organizada la sociedad. Y en función de cómo se organiza la sociedad, se organizan las políticas públicas y se organiza la agenda. Eso es lo que vamos a tratar de revisar ahorita, cómo ha sido la evaluación de las políticas públicas para poder contrarrestar precisamente esta desigualdad estructural que no tiene que ver básicamente con lo biológico, sino con lo que se ha considerado que es de valor y lo que no es de valor. ¿Sí? Gracias. Lo único que vale es como las diferencias biológicas. O sea, eso, pues como lo vimos en el diplomado que tomamos con Encuentro de Mujeres, como le decís, bueno, Marta Lamas decía que las diferencias biológicas no deben traducirse en diferencias sociales y que es lo que comúnmente se hace, como en este tipo de cosas. Exacto. Exacto. Gracias. Un aplauso para los compañeros. ¿Le cambias, por favor? ¿Le puedes cambiar? ¿Me puedo mover allá? Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de agenda de género? Vamos a conocer qué son las agendas políticas y las públicas, comprender la importancia de una agenda para la igualdad de género, para posicionar las problemáticas y demandas de las mujeres y otros grupos organizados. ¿Por qué? Porque dentro de las clasificaciones conceptuales que se hacen de grupos minoritarios, ahí entran ¿quiénes? Mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, y somos la población en general de esos grupos que menos estamos visibilizados cuando se elabora una agenda política. O si se elabora, se centra mucho en lo que acabamos de hacer como juego, de qué necesidades en función de nuestra biología serían las que considera el gobierno deben ser adaptadas a nosotras las mujeres, los jóvenes, niñas y niños. En este caso, ¿qué estaríamos entendiendo que es una agenda política? ¿Por qué las actoras, los actores de poder toman un problema o no lo toman? ¿Por qué una iniciativa se transforma en política pública y otras no? O en términos de Kimbot, que es uno de los investigadores en política pública, ¿por qué los actores relevantes en el proceso de la política pública prestan atención a ciertos temas o no? ¿Qué es una construcción de agenda? A grandes rasgos, viene siendo una de las primeras etapas de la política pública en la cual van a estar introducidos los principales temas que nosotros como sociedad y gobierno considera relevantes incluir. Pero ojo, una cosa es definir un problema público y otra cosa es que ese problema público pase a la agenda. Y esto es determinante porque hay que considerar que la agenda la vamos a dividir en dos momentos. Una es una cuestión más técnica, donde ya están las y los profesionistas que van a articular el diseño, que van a hacer los mecanismos, que van a hacer el programa. Pero hay otra que es la más importante y es la agenda política. ¿Y por qué le llamamos la agenda política? Porque es donde las negociaciones entre los diversos actores están encrespadas. Ahí está gobierno, sociedad organizada. Hay también grupos de oposición, es decir, va a haber temas o problemas que ya hayamos identificado en una determinada comunidad, municipio, estado, a nivel federal, que a algunos actores no les va a parecer que se trate. Por ejemplo, un tema que nadie va a decir, que nadie lo va a trabajar, es la pobreza. Ningún gobierno, ningún partido, ninguna sociedad va a estar en contra de trabajar la pobreza. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema de feminicidios o de trata, la agenda se para. Y esos son los más fuertes, pero también la agenda se ha parado cuando hemos hablado de la participación política de las mujeres. Ahí, si bien nos dicen, ya les garantizamos cuando les otorgamos el voto a nivel federal, la igualdad de trato, dicen las mujeres, bueno, sí, ya nos dieron el derecho de votar y ser votadas, pero tenemos derecho a votar más que ser votadas.
Y eso tiene que ver porque en una etapa importante del proceso del análisis de la política pública, la mayoría de las prerrogativas que se instauraron tuvieron que ver con este pequeño cuadrito que parece de risa, pero así fue. Hubo, no sé si conocen un poco la historia de la participación política de las mujeres, que no se nos quería dar el voto porque el gobierno temía que las mujeres termináramos adoctrinando a los hombres. ¿Por qué? Porque había un apego más cercano hacia la iglesia. Pero aparte de eso, decían que las mujeres no teníamos educación. ¿Cómo íbamos a tener educación si el mismo Estado no nos reconocía como ciudadanas? A diferencia de los caballeros que están con nosotras, su reconocimiento como ciudadanos siempre ha sido lineal. Nosotras las mujeres hemos tenido que luchar primero por el reconocimiento al trabajo, ni siquiera a la educación, fue al trabajo. Y muchas hablan de que el voto se da en el 53, 54, que vamos evolucionando, pero a nivel municipal, ¿en qué año se da? ¿Perdón? Ándale, ¿por qué? A ver, dime si en el 80. Eso está bueno. Pensé que me iban a decir que no se había dado. No recuerdo el dato, pero no tengo. ¿Pero el de las mujeres? ¿O el general? Uh-huh. Las sufragistas. Interesante, interesante. Pues no. Sí, fue en 1800, pero cuando se da, en esa década, cuando se da todo el movimiento de las huelgas en Cananea. Hubo agrupaciones de mujeres que lo primero que solicitaban era tener derecho a ejercer su salario, porque las mujeres no podían cobrar su dinero a menos de que el esposo fuera y firmara. ¿Han escuchado lo que pasa con el famoso proyecto de Prospera? Si bien las mujeres ahora firman para recibir la beca de esos niños y niñas, ¿quién termina ejerciendo el salario? La mayoría son los esposos. De hecho, hay un estudio que hizo el CIDE donde señala cómo se incrementó la violencia hacia las mujeres precisamente a partir del otorgamiento de esas becas. ¿Por qué? Porque llegó dinero ¿para qué? Exacto. Algo que no se tenía, ahora ya se tiene y los hombres lo ocupan. Y es una preocupación de decir, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo mal como para que las políticas de igualdad no se estén implementando correctamente? Bien, otra etapa. Que la inclusión, en cuanto a cómo se definió el problema, no fue claro. Es decir, hablaron de que iban a incluir la perspectiva de género, pero esas becas benefician a niñas y a niños, no a las mujeres. El problema es que dicen que el programa es para las mujeres. Cuando eso llega, si ustedes ven toda la parte del programa en términos técnicos, la beca no tiene un rendimiento en cuanto a garantizar nutrición y educación del infante o la infante, sino en que las mujeres reportan actividades de zumba, actividades de limpieza, que es el trabajo comunitario. ¿Qué han hecho? A pesar de esta parte ya doméstica que tenían las mujeres, ahora le están sumando el Estado otra más, que es un poco la parte pública que hacen los hombres, pero ahora desde el trabajo de la comunidad. Entonces ya hablamos de una triple jornada, ya no es la jornada que eras madre, ya tampoco es la jornada del trabajo doméstico en tu unidad. Ahora ya hablamos de un trabajo en la comunidad. A eso súmenle una cuarta jornada que tiene que ver las mujeres que trabajan. ¿Eso no les explica un poco por qué se gestan las desigualdades estructurales, más allá de decir si son biológicamente hombres y mujeres? Esos son los temas que cuando hablamos de agenda política debemos retomar en esta parte. Y esto es lo interesante. Si bien hemos identificado como problema social o se identificó la desigualdad de género, fue difícil incorporarlo a la parte de problema público. Para ustedes, ¿qué implicaría hacerlo un problema público? Creo que los puntos. Una cosa, es el problema social, es decir, alguna cuestión de inseguridad, insatisfacción que identifiquemos, por ejemplo, aquí, ¿no? En este grupito.
que digamos, no sé, fue la hora en la que se citó y no todos llegábamos y ese es un problema. Digo, es muy banal el problema, pero es pequeño. Quiere decir que solamente está afectando a este grupo, que no lo estamos analizando si hay un efecto al exterior. Y ese problema social se puede quedar aquí, a menos de que ese problema social sí empiece a tener un reflejo hacia el exterior o empiece a afectar a más población. Es cuando una población, a partir de actores estratégicos, que aquí viene un punto clave, empiezan a generar demandas hacia los primeros niveles de gobierno. Puede ser a nivel municipal, estarían yendo al ayuntamiento con el cabildo y señalando cuál es la problemática, pero solo se quedaría en un problema público, es decir, ya estamos evidenciando que la colonia Enríquez en Veracruz tiene altos índices de violencia hacia las mujeres o hacia los jóvenes y las chicas. Entonces solo se queda ahí, pero es de conocimiento de las autoridades, más no están incidiendo en él. Pasa a la agenda pública, que eso sí es importante, cuando se llegan a concertar negociaciones con el gobierno. Si logramos sentar al gobierno, a medios de comunicación, a otros actores que estén relacionados con la problemática, estaríamos pasando a la agenda pública, pero ojo, no con eso estamos garantizando que el gobierno se va a hacer cargo de este problema. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de temas de seguridad, el gobierno a nivel municipal y a nivel estatal tendrían que revisar qué tienen en materia de seguridad en su agenda de gobierno. Si ya hay un programa que está atendiendo esa problemática, van a decirnos que este problema que logramos introducir en la agenda pública no puede ser atendido. ¿Por qué? Porque ya hay un programa que sí le está dando respuesta. Sin embargo, digamos, lo que pasó con el tema de feminicidios. A pesar de que estaba un tema dentro de la agenda de gobierno que era respecto a seguridad, fue evidente que el problema sobrepasaba la política que tenía. Por lo tanto, cuando se llegan a las negociaciones en la agenda pública, no solamente se logró sentar al gobierno ni a la sociedad, se trajeron organismos internacionales para evidenciar la problemática. Cuando este fue visibilizado por medios de comunicación, que fue cuando se dio este tema fuerte también de lo que es el municipio de Tenancingo o por ejemplo el feminicidio en Ciudad Juárez, fue cuando el gobierno, a partir de los órganos centrales tomadores de decisiones, deciden generar una de las primeras leyes que tiene que ver con la ley de igualdad de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde introdujeron el tema de feminicidios, donde introdujeron el tema de trata, para darle un abordaje diferente. Esas son las etapas mínimas, digamos, que tiene que pasar nuestra agenda, o más bien un problema social para llegar a la agenda pública. Lo voy a decir muy rápido porque esta no es un taller de política pública, entonces mi idea nada más es como que quede la idea de por qué pasa ese punto. Sí queda claro de que no porque sea un problema público o un problema social, ya la autoridad tiene que tomar, digamos, cartas en el asunto. O sea, puede quedar volando. De hecho, dependiendo de cómo etiquetemos, que es un concepto que se usa en política pública, depende en cómo etiqueten ustedes la problemática, puede o no pasar a la agenda pública y a la agenda de gobierno. Si no pasan, su problema se queda así como un problema público que tiene ciertos índices de incidencia, pero nada más, o sea, no va a ser atendido. Por tanto, ¿qué factores facilitan e incorporan el asunto en este tema de la agenda? Bueno, siempre vamos a partir de que existe una coyuntura, un conflicto social, una cuestión de estados de guerra, y a partir de esa coyuntura tenemos que analizar, por ejemplo, si la problemática está referida a catástrofes, tiene que ver con movimientos sociales, cambios tecnológicos, con sucesos económicos, crímenes. Un dato interesante para que el tema de feminicidios, participación política de las mujeres y de trata tuviera un avance real también en las agendas fue gracias a los cambios tecnológicos, porque a partir de eso muchas de las agendas lograron subirse respecto a la igualdad de género. Ahora, vamos a tomar en cuenta dos cosas de la agenda. Una es la agenda que considera el gobierno que él tiene la mirada de la problemática que surge y la baja respecto a nuestra sociedad. Esta es una visión un poco más tiránica de la oferta, donde dice, yo jerarquía política, o sea, gobierno y autoridades, considero cuál es la problemática, que tiene que ver mucho con este programa que les comenté hace rato. Consideran que la pobreza se puede subsanar dando becas a niñas y a niños, pero en realidad, cuando empiezan a hacer los diagnósticos y evaluar los resultados, se dan cuenta que el programa o la política que se hizo no está dando atención real a lo que está pasando en cada municipio. Y a partir de eso surge la propuesta de la política pública, es decir,
¿Por qué no comenzamos desde la población que es la afectada? Vemos cuál es el consenso y la expresión en el tiempo de la problemática para ver si buscamos intermediarios. Aquí ya no solamente entran autoridades, entran medios de comunicación, entran los organismos internacionales, entra el mismo Estado, pero si se dan cuenta, cuando entran los intermediarios nos quedamos en la agenda pública. Cuando ya tiene representación el problema, es cuando sube a la agenda de gobierno. Y entonces hablamos ya de una jerarquía política en la que entran los partidos que están dentro de las cámaras, también las personas especializadas en el tema, y por lo tanto se supone que tendríamos una necesidad de acuerdo a la oferta, no a lo que demanda el Estado. Estas son como las dos grandes posiciones de cómo construir una agenda. ¿Hasta aquí dudas? Porque ya voy a pasar al tema de igualdad. Es como algo muy rápido. Sé que es muy rápido, pero era como para aclarar. Políticas de agenda e igualdad de género. ¿Qué son las políticas de igualdad de género? Son mecanismos, o al menos se trató de incorporar en la corriente principal de las políticas públicas el valor de la igualdad de género. ¿Eso qué tiene que ver? Disminuir, aminorar y en lo posible borrar las desigualdades e inequidades que se construyen a partir del género. ¿Cuál es el objetivo de las políticas públicas? Bueno, de entrada es el ejercicio de los derechos humanos, y aquí no solamente es de las mujeres, sino también de los grupos que históricamente han sido excluidos, como se les comenté hace rato, son grupos indígenas, jóvenes, grupos de la tercera edad, niños y niñas. Otro tema del cual sí hace énfasis la política de igualdad es que tengamos acceso a los recursos, y eso nos incide mucho cuando hacemos política. La atención a necesidades prácticas e intereses. Este tema sí les voy a pedir que le pongan atención, porque a partir de eso es que ustedes van a generar su agenda. ¿Alguien había escuchado los conceptos de necesidades prácticas e intereses estratégicos? Es un concepto que se utiliza desde las herramientas de la perspectiva de género. ¿No? Más adelante la resolvemos. ¿Qué tipo de desigualdades busca solucionar las políticas de igualdad? Bueno, son diversas, pero la principal tiene que ver con esta estandarización y jerarquía que se ha hecho de subordinar a las mujeres a un espacio donde las invisibiliza totalmente. Y hablamos desde eliminar la discriminación por cuestiones de raza, género, sexo, etnia, edad, y también hablamos la inclusión. Y la inclusión es que hay un tema importante, siempre hablamos de que la mujer en la política, y desde las políticas género transformativas tenemos que empezar a hablar en plural, las mujeres, porque las mujeres entre nosotras mismas, hasta las que estamos aquí, no somos idénticas. Esta es la evolución de las políticas de igualdad. Al menos García Pryce sí distingue 4 bloques centrales. Y dice ella, hablamos desde las políticas ciegas al género o las antipobrezas. Esas les suena un poco el estado de bienestar, yo creo. Donde lo único que importaba era llevar, proveer alimentos, seguridad, vivienda a la población sin necesidad de señalar si tenían características propias. Pero en términos del análisis de género, dice Evangelina, ahí se invisibilizó totalmente las necesidades de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el estado de bienestar el Estado demandaba y ofertaba a su vez cuestiones que eran necesarias para los hombres, bajo esta estructura patriarcal, no la de las mujeres. Luego dice, sin embargo, después se crearon otras tratando de sanar esta problemática y fueron las basadas en el igualitarismo, que es muy diferente a la igualdad. ¿Y qué queremos decir con el igualitarismo? Nos quisieron hacer iguales a los hombres ante esto. Bueno, si es mujer, entonces también puede cargar un garrafón. No sé si han escuchado esas cosas que se vienen diciendo. Entonces, ¿por qué necesitan lugares especiales dentro de los vagones? ¿Por qué? Porque no se está considerando que las mujeres tienen ciertas necesidades y que enfrentan violencias en el espacio público. Por lo tanto, se generan otro tipo de políticas que son las género-sensitivas, donde entran las famosas cuotas de género, si más o menos les hace ruido. Aquí es importante diferenciar 2 enfoques. ¿Han escuchado el enfoque de mujeres en el desarrollo y el enfoque de género transformativo? ¿Me estoy yendo muy rápido? Bueno, digamos, después de pasar de esta idea de que todo le solucionábamos a las mujeres pensando que no tenían necesidades específicas, al pasar al género se dan cuenta, lo que decía la colega allá atrás, que hay unidades domésticas que están siendo
veladas o proveídas por mujeres. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Bueno, dice García Price, nos metemos a las habilidades para percibir las desigualdades de género. Sin embargo, el primer modelo lo único que hace es nada más sumar a las mujeres al trabajo, sin considerar las desigualdades que tienen en función del cuidado. Y por eso se crea el GED, que es en el año de los 90. Han escuchado, yo creo que todo lo que se habla sobre transversalidad de la perspectiva de género. No me vean con cara porque digo, si me están entendiendo, ya no sé si. ¿A qué les suena la transversalidad? Pues es como atravesar en todas las áreas, ¿no? En lo económico, en lo administrativo, en los distintos niveles de gobierno federal, estatal, municipal, en los distintos órganos de lo administrativo, lo operativo, en lo presupuestal. O sea, transversalizar es como poder atravesar, es como cuando la luz atraviesa algo, o sea, lo transversaliza, o sea, lo empapa, lo llena, lo cubre. Que se aplique las cuestiones de género en todas las áreas, en lo económico, en los distintos tipos de gobierno, o sea, los niveles de gobierno, en las áreas administrativas, tanto en lo ejecutivo, en lo legislativo y en lo judicial. O sea, que todas las áreas de gobierno, y estamos hablando de el tipo de gobierno, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con lo que es nuestra forma de gobierno como país. Entonces, transversalizar es que esté inmerso en todas las áreas, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver en lo político. Estuvimos apoyándonos, pero resulta que al momento de hacer las leyes, de ver en qué podemos trabajar y no podemos trabajar en esos años, ahí desaparecimos las mujeres. Y por eso no sé si han escuchado algunas frases de macho de izquierda o macho de derecha, al fin de cuentas macho, porque siempre ponen, ya sea una mujer, aunque esté en un partido muy de derecha, en un partido muy progre, sigue siendo la parte como asistencialista de los proyectos. Y dice Evangelina, ok, vámonos al concepto de igualdad de justicia desde el concepto neoliberal. Dar a cada quien, de acuerdo a sus necesidades y el contexto que tienen, lo que merecen. Y aquí viene alguien que es Jacques Rousseau, ¿han escuchado? En el contrato social. Bueno, hay una cosita así que nos otorgó, pero así chiquita, pero nos otorgó un espacio, en el que nos dijo que las mujeres, pues ni ciudadanas éramos porque no contribuíamos a la sociedad. Ese fue el primer elemento que él puso. De hecho, hasta Aristóteles, cuando hacen toda la categoría de ciudadanía, pues tenía más peso un puerco, un burro que una mujer, porque nosotros generábamos costos, no viabilidad política. Entonces, en ese concepto que él dice en el contrato social, dice las mujeres van a tener el ordenamiento social, sí, pero dentro de la casa, porque no contribuyen, no hacen política, no tenemos identidad. En ese concepto, y es actual, si lo seguimos manejando, nos seguimos quedando aquí. Las mujeres seguimos en lo privado, y quien tiene la gran esfera de lo político y lo público son los hombres. Por eso decía esta Evangelina García Price, bueno, y si abrimos el concepto de igualdad, si lo desmenuzamos realmente lo que contiene el concepto de igualdad, ¿qué implicaría? Para ella el concepto de igualdad comprende 5 elementos. Voy a borrar un poquito esto, El primer elemento que contiene la igualdad y se apega al tema de derechos humanos es la universalidad. Es decir, mujeres, hombres y otros sujetos, como se guste nombrar, están reconocidos como seres humanos. Luego dice ella, pero también vamos a hablar sobre un elemento central, la igualdad de trato. ¿Qué es la igualdad de trato? Y eso fue lo que nos otorgaron desde 1835, 36, que se empezó a demandar, digamos, derechos socioeconómicos de las mujeres, es que al menos fuéramos iguales en ciertas leyes. En el 53 obtenemos la parte de que se nos reconoce para votar, ser votadas, en 1926 se reconoce el de nivel municipal, pero al fin de cuentas lo único que decía era que éramos iguales.
una igualdad de trato, me reconoce la ley. Pero de ahí a que yo pueda ejercer ese derecho o esas facultades que me otorga una ley, hay un trecho. Y desde ella viene la parte de la libertad y la autonomía. Aún así, cuando se nos otorga el voto, si lo ponemos como ejemplo, las mujeres no teníamos ni toda la libertad ni toda la autonomía, a diferencia de los hombres. ¿Por qué? Porque no éramos ni siquiera proveedoras, no teníamos un trabajo propio porque no teníamos todos los derechos, no podíamos tomar decisiones a menos que el esposo firmara. Si es que llegan a leer la carta, las constituciones anteriores, eso se señalaba. Y dice ella, si esto no se cumple, tampoco podemos hablar de igualdad. Luego viene el reconocimiento a las diferencias. Y con reconocimiento a las diferencias es esta parte que yo les digo de no decir mujer u hombre, como si los hombres también fueran solamente únicos. Es reconocer las diferencias que podemos tener como grupos. Si hay grupos étnicos, migratorios, con discapacidad. Si esto no lo contempla la igualdad, tampoco podríamos hablar de una igualdad plena. Ya va 1, 2, 3 y 4. Pero viene el último eslabón y ella dice, este para mí es el más importante. La no discriminación. Ese es el eje central del concepto de igualdad que rebatiría al que tú señalaste de justicia. Porque si tú solamente le vas a dar lo que merece de acuerdo a sus necesidades, quiere decir que ese sujeto no tendría derecho a tender a otro derecho que a lo mejor en el momento no lo necesita, pero más adelante puede tenerlo. Entonces dice ella, si ese es el eje, la piedra angular del tema de igualdad de género. Debe reconocerme sí mi universalidad a nivel planeta, yo debo tener una igualdad de trato en mi país, pero también debo de tener libertad, autonomía, que si tú la sumas ya como política, esto te da un poco lo que tiene que ver con las políticas de equidad que se llaman, o las políticas de oportunidades. Pero, si yo quiero ser todavía más progre, y sumo esas dos con esta, yo hablo aquí del modelo GED, las políticas que generan o visibilizan diferencias. Pero si ya voy a ser más progre, abrazo todo y entonces hablo de las políticas género transformativas, a lo que trata de llegar el enfoque por países, pero también transversalizando la perspectiva de género en las políticas públicas. Eso es, digamos, a grandes rasgos los temas que ella le discute al concepto de igualdad que tú proponías. Que sí es viable en ciertos lugares. De hecho, ese concepto que tú dices de justicia se apega más al concepto de equidad. Dar un trato diferenciado de acuerdo al contexto y necesidades de las personas. Pero eso no basta, porque entre más vaya creciendo la sociedad, más necesidades comenzamos a tener. Y si tú no les permites que también cuenten con esto de no ser discriminados, tú les estás limitando la ciudadanía a las mujeres, a los niños, a las niñas. ¿Por qué creen que se modificó la nueva ley para niñas, niños y adolescentes? Porque si hay un eslabón importante, y creo que ese es el que nos debe importar también, con una de las colegas hablábamos, era, ¿dónde están los derechos de los jóvenes? Son de la población que menos se habla, ni son niños, pero tampoco son adultos. Y siempre son o la escoria de la sociedad, como muchas veces se habla, o siempre nos dicen el futuro, pero como decía Marisol, ¿por qué no ser el presente en lugar del futuro? Ahora pregúntense, ¿cuántas cuotas, o si es que existe cuota, para los jóvenes dentro de los partidos políticos? ¿Lo han pensado, lo han planteado, lo tiene Encuentro Social? ¿Cuenta con cuotas para incorporar a los jóvenes, mujeres, hombres, a ciertos curules, a ciertos puestos dentro del partido? ¿Hasta qué edad dirían ustedes como jóvenes, y en este caso como hombres, podrían decir, me estoy perfilando para ocupar un puesto? ¿Qué edad es la que ya ustedes dirían, se están perfilando para ocupar un puesto? No. Dentro del partido, haciendo trayectoria política, ¿cuál sería la edad que ustedes consideran es como la promedio para decir, voy a ocupar yo un puesto porque cuento con tal experiencia?
Ujú, en eso concuerdo, pero es, digamos, dentro del ámbito político, en juventudes en generales, son las poblaciones que menos curules ocupan. Y la edad en general tiene que pasar arriba de los 30 años, cuando los jóvenes son entre los 18 a... y menos mujeres jóvenes. Por eso también la importancia de decir, bueno, ¿por qué tenemos que incluir? ¿Sí me escuchan? Gracias. Por eso también la importancia de decir, ¿por qué no decir una igualdad muy general? No, pues es que hay que visibilizar que hay desventajas que presentan de acuerdo a la edad, a su raza, mujeres, hombres. Entonces tendríamos que estar viendo que hay elementos que nos diferencian y por lo tanto tenemos que hacerlos visibles. ¿Cuál va a ser la eficacia de poder introducir el género transformativo en la política, pero sobre todo en la agenda que vamos a elaborar? Bueno, que la idea es que visibilicemos dentro, en este caso del partido, la diversidad de población que existe. Pero aparte de visibilizar esa población, ustedes tienen que plantear las necesidades. No es lo mismo las necesidades que pueden tener en Chihuahua, en Nuevo León, en Guanajuato, de acuerdo al contexto que presentan. Y si la idea es generar, por ejemplo, una agenda inclusiva, si no quieren meterle el tema de género tan directo, pero meten el tema de inclusión, tienen que empezar a señalar cuáles son los elementos a visibilizar. ¿Qué hacer con este enfoque para poder hacer esa agenda? Bueno, hay que identificar que existen brechas entre hombres y mujeres, que hay que contemplar cuál es el efecto, porque no es lo mismo el trayecto que hace un hombre en la política que el trayecto que hace una mujer. Considerar el efecto agregado de esa política en diversos ámbitos, es decir, si vamos a solicitar cuotas de género, por ejemplo, en el tema de jóvenes, tenemos también que ser bastante hábiles en señalar cuántas van a ser para mujeres, cuántas van a ser para hombres, cuántas para población con discapacidad, porque pareciera que solamente nos dirigimos hombres y mujeres olvidándonos de otros grupos. Si eso no lo visibilizamos, estamos saliéndonos del concepto de inclusión. Hay que observar el contexto político y ustedes van a elaborar una agenda de acuerdo al contexto del país, de sus estados. Asimismo, es necesario realizar una evaluación, que esto casi nunca se hace, pero esa es la idea de generar una agenda de la igualdad de género. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? En este caso, si generamos una agenda de igualdad de género y le metemos el concepto de inclusión, como les dije, no solamente estamos hablando de temas de mujeres, sino también de hombres. Y entonces tendríamos que tener la pericia de señalar cuál es la situación que viven los jóvenes dentro del partido, por ejemplo, a diferencia de las mujeres que tienen ya una agenda propia. ¿Qué agenda estarían proponiendo los jóvenes, pero también teniendo este tema? O sea, ¿cuáles son los temas que en verdad nos surgen a los jóvenes? Bueno, digo, ¿no? Yo me considero. Pero es un tema que poco se habla, o sea, se dice, sí, tenemos grupos de jóvenes, hay cuadros especializados, pero ¿cuál es su agenda de ustedes? ¿Cuáles son los temas que consideran el partido debe retomar? ¿Por qué incorporar el género en la parte de los programas del Estado y en este caso en la agenda? Bueno, como ya lo vimos, el género nos va a permitir darle una lectura diferente a las estructuras de poder. Segundo, tenemos que incorporar la igualdad de género como valor, no solamente decir que la estamos contemplando, debe estar citada. Y porque el Estado en ese momento va a tener que destinar recurso público para desarrollar los programas. ¿Qué factores se deben de considerar en la agenda para la igualdad entre los géneros? La primera que vimos hace ratito y es muy rápida, identificar el problema, pero no un problema social así muy macro en el que estén invisibilizando necesidades de mujeres y de hombres. Hay que tener esta lente. Esto nos sirve a los hombres. ¿Han escuchado los cursos de nuevas masculinidades? Y eso depende del... Ya tienen un tema de agenda. Ya tienen un tema de agenda. El tema de nuevas masculinidades es trabajar con los hombres esta parte de que no cumplan con las 3 Fs de fuerte, feo y formal, sino que los hombres también tienen y deben estar dentro de la parte de los cuidados y también tienen derecho a expresarse, a ser diferentes. De hecho, la evolución de los hombres ha cambiado porque ustedes ya no son el macho, el clásico Pedro Infante, ya no cumplen con esa estampa cuando eran esos años. Ahora se ha tendido más a la parte del metrosexual. Pero también tienen cuidados porque si ustedes no están legitimando su varonilidad, hay grupos que siempre se las van a reafirmar. O los pasan a un ámbito de se ve raro, o si tú eres el macho de este grupo. Y eso es lo que las nuevas masculinidades está discutiendo. Hay formas diferentes de ser hombres. No tenemos que estarnos legitimando frente a las mujeres, ni frente a otros hombres, porque somos hombres.
Ahí cuando les den un curso, sobre todo gender, yo les recomiendo esa ONG, es muy buena, trabaja el tema de nuevas masculinidades, les va a plantear un análisis muy interesante que hacen desde los militares, que es como la figura más fuerte del macho. Después viene, dentro de la agenda, tienen que identificar una población. Segundo, hay que hacer que ese ámbito donde se ubica el problema público, vamos a señalar si es federal, municipal o estatal. ¿Por qué les digo que en la parte de la agenda deben contemplar a los actores? Tienen que definir quiénes son, cómo participan, qué tipo de información intercambian, qué elementos se deben de considerar para ser estratégicos. Por ejemplo, si la coordinación de mujeres quiere hacer una agenda inclusiva, por eso los invitó, porque si no, entonces habrían puras mujeres en este lugar. Y la idea fue incorporar esa visión de los hombres, porque también construyen lazos de igualdad con mujeres. ¿Qué apoyos se buscan? ¿Quiénes son los opositores? Que este es un tema importante. O sea, aquí podríamos estar entre convencidas, convencidos y quienes no estamos convencidos del tema. Y hay que identificarlos. ¿Por qué? O los trabajamos con el tema de mediante talleres o, en dado caso, puede ser quienes más resistencia presenten en el momento de generar una propuesta. Viene quiénes son indecisos. Este es con lo que decimos las feministas, ese es con el grupo que tenemos que trabajar. Porque ya tenemos a las convencidas y convencidos. Pero quienes son opositores están en todo su derecho de decir que no quieren trabajar el tema, pero con los indecisos o indecisas es con quienes tenemos que trabajar los talleres. Temas de masculinidades, temas de perspectiva de género, políticas públicas, planeación, agenda, para poder sumar más al tema de igualdad. Después de que ustedes hacen un análisis de actores, elaboran un breve diagnóstico del problema. ¿Y qué implica? Aquí vienen las preguntas. ¿La problemática que yo estoy analizando afecta de manera diferente a hombres y a mujeres? ¿Estos efectos implican el mantenimiento de roles y estereotipos? La intervención se plantea el propósito de contribuir a eliminar estas brechas y qué tipo de desigualdad se genera a partir de esta problemática. Pero para ello ustedes tienen que utilizar esta herramienta. Perdón que lo haga tan rápido, pero me habían dicho que ya habían tomado el curso de políticas públicas. Yo les había dicho que tomaran en cuenta qué es la condición de las mujeres, porque hablamos de posición e intereses estratégicos. ¿Habían escuchado de eso? Me dijeron, ¿sí? Yo sé que se están aburriendo o no se están aburriendo. Bueno, pues es que... Sí. Ok. Ya. Ok. Bueno, los que están en desventaja son ustedes. La condición se refiere a todo el estado material en el cual se pueden encontrar las mujeres. Esta herramienta la contemplan para hacer el análisis de género. ¿Qué quiere decir la condición? Es decir, si tienen casa, si tienen un ingreso propio, si es un trabajo formal, informal, si tienen acceso al agua, a la luz. Y cuando hablamos de necesidades prácticas, requerimos inmediatamente de analizar el rol. ¿Qué rol tienen las mujeres? Ubíquense en una comunidad indígena. Si ustedes analizaran la condición de las mujeres en función de sus necesidades, ¿qué características verían? ¿Tú, compañero? ¿Sí? Si tú analizaras, por ejemplo, que te pidieran hacer un diagnóstico sobre la situación de género que tienen hombres y mujeres en la comunidad de Tenancingo, Tlaxcala. Michoacán, exacto, bueno, tu estado. ¿Qué revisarías? Pero ese es tu contexto. Pero las condiciones, en concreto el concepto de condiciones, ¿qué revisarías? Haz de cuenta que tú retomas, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre de la comunidad de Michoacán? Ay. No, es que Morelia es urbana. Por ejemplo, Paracho. Y tú vas a hacer un análisis de las principales problemáticas que aquejan a la población, pero te dicen, pero tienes que incluir la perspectiva de género. Y de ahí me tienes que dar condición y posición de las mujeres. Y yo te digo, identifícame en qué condiciones se encuentran las mujeres.
Una. Ujú. Ajá. Ujú. El tema emocional va más en la posición. Migración. Educación, exacto. Nivel de alimentación. Los servicios de salud, si son proveedoras o no dentro de su casa. Con eso, en relación a quién, porque aquí viene la pregunta. No solamente es analizar la condición de las mujeres, sino es en relación a los hombres. Porque la mayoría de los datos arroja que aunque, digamos, en la misma población, aunque sea indígena, los hombres están en mayor ventaja que las mujeres. Cuando te dicen, ahora quiero que me analices la posición de las mujeres, la posición tiene que ver con algo que mencionaste, sí, con el machismo que preserva, pero es decir, ¿qué lugar le da la sociedad a las mujeres en diferentes espacios? Si hablamos de mujeres indígenas, ¿y es todavía por usos y costumbres se rige ahí? Okay. Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Que se rige por usos y costumbres, hay ciertos puestos de elección popular que las mujeres no pueden ocupar. Entonces, lo primero que dices, bueno, ¿en dónde tienen situadas a las mujeres? Dentro de la estructura administrativa. Las mujeres, por lo general, solamente participan en la área de las escuelas, en los comités vecinales, pero no pueden tener derecho respecto a participar en los ayuntamientos. Ese es uno. Si vamos en el ámbito laboral, ¿qué trabajos ocupan las mujeres? Salud. Pero en lugar de machista es androcéntrico. Machista es el comportamiento, es la forma en que violenta. Androcéntrico es el espacio, es decir... Ah, ya. Ajá. Okay. ¿Y eso qué tanto podríamos decir que se traduce en los partidos políticos? En general, yo no estoy diciendo de esto, en general, ¿qué hemos visto en los partidos? Sobre lo que comentabas aquí en los pueblos originarios ahí de Michoacán, la mujer definitivamente, en la parte que dices, Laura, ¿a qué se dedican? La mayoría siguen siendo amas de casa. Es un porcentaje muy grande de amas de casa y lo más que hacen es costura, pero desde su casa. De hecho, a las niñas ya las tienen de edades de 3, 4 años ya bordando y la verdad no hay mucho crecimiento en esa área. Sí están muy marginadas, hay mucha discriminación en ese sentido. Yo creo que no hay mucha diferencia en los partidos políticos, ni hoy, ni en este ni en ninguno. Pero aquí yo creo que había que partir de algo. Necesitamos nosotros ganarnos ese lugar, lo dijiste bien y lo dijiste claro. No debemos esperar una posición por ser mujeres.
Yo creo que tenemos un compromiso de prepararnos, de sentir, de creérnosla y pararnos en donde debe de ser. Otro tema también que yo creo que valdría la pena resaltar, las mujeres hablamos de empoderar a otras mujeres. ¿Y sabes qué proponemos para empoderarlas? Enseñarles uñas, enseñarles pastelería, enseñarles repostería y costura. Es muy pobre la manera en que las mujeres pretendemos empoderar a otras. No hablamos de ideologías, no hablamos de proyectos. Entonces creo que las mujeres tenemos una idea muy errónea de empoderar a otras. Yo creo que partimos de muchas distorsiones en este momento actual. Las mujeres seguimos aceptando ser solamente operadoras de planes y programas. No entramos todavía en la planeación, en la toma de decisiones. Los hombres o las autoridades toman decisiones, crean estrategias y no las entregan para que nosotros operemos. Y no hay quien diga que no. Entonces creo que el empoderamiento que estamos tomando hacia nosotras y hacia las otras sigue todavía muy limitado. Nada más una pequeña aclaración. Las mujeres ni los hombres que están, digamos, ya trabajando el tema de liderazgos, no empoderamos a nadie. El trabajo de empoderamiento es personal. Nosotras acompañamos a las colegas en el empoderamiento. Sí, porque, te aclaro esto, de hecho, mira, te lo voy a decir, desde los feminismos hay algunas que no trabajamos con el concepto de empoderamiento, trabajamos con el concepto de agencia. Porque el empoderamiento tal cual lo utilizó Freud, porque viene desde su pedagogía de él, habla de capacitar, de enseñarle a alguien a hacer algo. Pero la agencia dice no, las mujeres ya traemos conocimiento previo, las mujeres ya sabemos hacer cosas, lo que necesitamos es potencializar nuestro conocimiento. Entonces, por eso decimos que las mujeres no empoderamos, ni los hombres que ya están aquí empoderan, porque aguas. Cuando un hombre se para y empieza a decirnos, es que miren mujeres, lo que ustedes quieren hacer es esto, es el mansplaining. Es decir, los hombres traduciendo lo que queremos hacer las mujeres y es una forma más de micromachismo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese proceso. Y algo importante, el empoderamiento, si lo lleváramos como lo dice su pedagogía de este psicólogo, nunca se acabaría, porque siempre estás en constante aprendizaje, siempre estás replanteándote la situación. Entonces, siempre debemos vernos como compañeras y aliadas de la compañera que a lo mejor dice, no, pues es que las cosas deben ser así, yo no quiero ser ni feminista, ni igualista, ni como dice, ¿no? Hay que dejarla en su proceso. Lo que a nosotras nos toca es acompañar, brindar herramientas, pero hasta ahí. Y ese es el punto dentro de los partidos políticos. No es que las mujeres no queramos ocupar un puesto de poder o de toma de decisión, es que no nos dejan llegar. ¿Han escuchado del techo de cristal, de los pisos pegajosos, de los laberintos, de las paredes de cemento? No es lo mismo la ruta que siguen los hombres a la ruta que siguen las mujeres. Y es ahí donde empezamos a hablar, bueno, ¿por qué fue la necesidad de que se creara el concepto de violencia política basada en el género? No fue de gratis, y fue porque teníamos que hablar de temas del acoso sexual, del acoso laboral, de que nos exigieran por medio de amedrentamiento bajarnos de las candidaturas. Todo tiene que ver con esta parte, porque la agenda de los partidos, y ahorita les voy a presentar un estudio que se hizo en el 2014, a ver, una vez se los paso porque me quedan 5 minutos. A partir de lo que fueron las elecciones de 2012, se hizo una tipología respecto a tipos de agenda. Nosotros elaboramos unas agendas que eran enfoque de igualdad de género, enfoque del reconocimiento a la diversidad sexual, enfoques asistencialistas y propuestas con sesgos de género. Este fue el resultado que nosotras obtuvimos. De los partidos registrados en el 2012 fue PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y PANAL. Cuando nosotras hablamos de saber si alguno de estos partidos tenía una agenda que tuviera que estar con la igualdad de género, es decir, que reconociera las necesidades básicas y estrategias de mujeres y también de hombres, solamente lo cumplían el PRI y el PRD en la letra. Ojo, esto es en la letra nada más. Pero también el PRD junto con Movimiento Ciudadano daban un plus más
porque también tenían el reconocimiento a la diversidad sexual. Sin embargo, el PAN, el PANAL y el Verde Ecologista, junto con el PT, era una agenda con enfoque asistencialista donde los jóvenes no aparecían, ni los migrantes, y donde sus propuestas tenían sesgos de género. Todas estaban atribuidas al rol materno de las mujeres, más no a empoderar a las mujeres o generar estrategias de posicionarlas como actoras políticas. Estamos ahora, en estas nuevas elecciones, vamos a meter a los nuevos partidos para aplicar esta nueva tipología y ver qué dicen en la norma, pero también qué dicen en la práctica, porque la norma puede ser muy buena en el caso del PRI, pero cuando analizamos la parte sustantiva, nos dimos cuenta que era todo lo contrario. Si bien en su reglamento y en sus estatutos tienen incorporado el lenguaje inclusivo, tienen todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, en la práctica es toda una cuestión androcéntrica en cuanto a quién designan y a quién no designan. Y en las agendas de género, lo que a nosotros nos preocupaba era analizar qué temas ponían, y los temas que ponían para las mujeres, en cuanto a los que eran partidos muy conservadores, era las mujeres y su derecho a la maternidad, las mujeres y su derecho a una vivienda, las mujeres y el derecho a la participación política, pero ojo, y lo tenía el PAN como acompañantes de los candidatos. Ya lo quitó, afortunadamente ya lo quitó, pero así lo tenía. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros elaboramos, y los caballeros también elaboren una agenda, tenemos que tener cuidado con el lenguaje, pero también con la posición en la que estamos colocando a las mujeres, porque podemos decir las y los jóvenes de encuentro social, y resulta que al final dicen, y las compañeras velarán por los derechos de la familia, o cosas así muy conservadoras, pues entonces dejamos a las mujeres fuera de la política. Pueden velar los derechos de la familia, pero también hay que sumarlas a la política. Si solamente las dejamos otra vez en lo privado, vamos a desaparecer a las mujeres. Claro, pero eso tiene que ver precisamente porque ¿quiénes están creando la agenda? ¿Cuántas mujeres están, digamos, dentro de esos grupos fuertes donde se toman decisiones? Pero no solamente, ojo, que también quiero decirles, no cualquier mujer dentro de ese grupo, porque pueden sumar mujeres, pero si esas mujeres tienen toda una construcción patriarcal, pues no, mejor que suban a otro chico, porque no nos va a ayudar en nada. O sea, es en realidad. Cuando ya estamos en un puesto político, cuando ya estamos participando dentro de la política, llegamos a un lugar donde nos reunimos. Nosotras mismas las mujeres atendemos al hombre. Somos las que todavía servimos el café al hombre. Somos todavía las que creemos que es nuestra función de ser dadoras hacia los hombres. Creo que esta es una parte de la que nosotros tenemos que trabajar. Creernos que realmente tenemos y debemos generar esa equidad y esa paridad e igualdad. Así es. Ay, pero está creo que más incómodo. Nadie. Bueno, en el mismo sentido, creo que también es muy importante porque aun cuando la mujer se empodera, solo a mí la verdad la palabra empoderar sí me gusta, sí la aplico porque creo que es una decisión personal y sí ha funcionado el acompañar a otras mujeres en su empoderamiento, más nunca he pensado que yo lo hago. Pero creo que una mujer empoderada es una arma muy fuerte para la sociedad y como mujeres somos muchísimo más fuertes cuando nos damos cuenta del valor que tenemos. Pero creo que algo a muchas hemos logrado escalar, hemos ido subiendo, tenemos hoy en día, gracias a Dios, un buen puesto dentro de jóvenes, dentro de mujeres, hemos tenido la posibilidad de escalar, pero creo que nos damos cuenta que el techo de cristal existe y tú le dices hace rato, o quien no lo ha sentido, pues no ha subido lo suficientemente alto. Y sobre todo creo que los hombres en este tema o en esta ola del feminismo se han querido sumar, pero
veo muy claro que a los hombres les gusta una mujer empoderada, una mujer capaz, inteligente, hasta el punto donde ellos puedan controlarlos y hasta el punto donde no seamos más que ellos. Porque lo hemos dicho, los roles de género, una mujer, a mí me ha tocado una mujer que tiene decisión, que es valiente, que tiene una voz, si no de mando, sino una voz de mando, sí una voz de líder, es una mujer autoritaria, es una mujer loca, es una mujer que le encanta la grilla, es chismosa. Pero un hombre que es líder, que tiene una voz de mando, que da órdenes, es un hombre que sabe lo que quiere, es un hombre que le gusta y que tiene que tener el control de su grupo. Y otra cosa que sigue pasando y que lo veo también muchísimo y lo vivo en carne propia, es que no nos hemos podido quitar la etiqueta de la esposa de, la hija de. ¿Por qué? Porque si tenemos una pareja que tal vez comparte nuestro mismo trabajo, nuestro trabajo es por separado y nuestra chamba es totalmente diferente. Y así como el hombre, nosotras también nos partimos en 1000 pedazos para sacar 30 temas. Pero llegas a una reunión y es, te presento a Nora, es la novia de, mucho gusto, te voy a invitar a una reunión, pero le voy a avisar primero a tu novio a ver qué te dice. ¿Por qué tenemos que seguir siendo las hijas de, las esposas de, y todavía no creen que una mujer es suficientemente capaz de llegar a un puesto de decisión por sus propios medios sin tener una dependencia familiar o de pareja? Bueno, oigan, un favor. ¿Por qué siempre cuando habla una mujer, todo el mundo habla, y cuando habla un hombre, todo el mundo se calla? Esas son las prácticas, los pequeños micromachismos que hacemos, así que la colega está hablando, por favor, guardemos silencio. Entonces, dices, no hay ingenieras, no hay geólogos, no hay albañilas, pues porque no quieres. Las escuelas, hasta donde yo sé, no ponen un límite de género si tú quieres entrar o no. Yo estudié una ingeniería porque se me dio la gana estudiarla. Trabajé en la construcción de plataformas porque era donde había trabajo y jamás me dijeron no puedes cargar un tubo o no puedes meterte adentro de un tubo o no puedes subirte arriba de una plataforma. Entonces, ¿pero qué pasa? Si a mí me ven con pantalón de mezclilla y botas con casquillo y un casco, no solamente el hombre me chifla y me violenta cuando yo llego a un patio de construcción, sino que la mujer me juzga y me dice ahí va la marimacha. ¿Sí? Ahí va la que está cambiando de género, mira, parece más hombre que mujer. Entonces, ¿cuánto es la culpa de cómo nosotras mismas nos creamos en la sociedad o nos creemos en la sociedad que somos capaces o no somos capaces de hacer? ¿Por qué nos ponen a los candidatos? Porque es el guapo y es el bonito. Pero cuando tenemos la oportunidad de tener una candidata mujer, y así como lo dijo acá la compañera, somos la mitad de los votantes en la mayoría de las ciudades y estados del país. Entonces, ¿por qué en vez de unirnos por votar para una candidata, qué pasa? Seguramente se acostó con fulanito, con sultanito, con para poder llegar al lugar de donde está. Entonces, es también nuestra responsabilidad darnos nuestro lugar, pero ayudar a las otras mujeres a no violentarlas y a no limitarnos unas a otras a los lugares a donde podemos llegar. Hay un tema muy importante cuando también hacemos reflexión en cuanto a los feminismos. Siempre sale esta parte de que las mujeres agreden mujeres, pero no las agredemos de a gratis. Atrás de nosotras hay un sistema que se llama patriarcal. Ya nos adoctrinaron qué debemos decir y no decir. Hay un concepto que usa una autora que se llama de Laura Eruk y dice, ¿han escuchado la masa crítica? ¿El concepto de masa crítica? El concepto de masa crítica dice que hay un pequeño grupo de mujeres que tienen un posicionamiento político, que se van a reivindicar. Sí, pero ¿qué sucede cuando esa pequeña masa crítica está dentro de un gran bol? Y ese bol es totalmente androcéntrico. Por muy progre, y se los digo porque le ha pasado a la misma Marta Lamas, a Marcela Lagarde, a todas aquellas que son feministas ya, digamos, de trayectoria, han sufrido este proceso de discriminación de con quién estás, con quién te acuestas, por qué te vistes así. Pero, como ellas dicen, hay que entenderlo, no porque lo hacen en una forma, digamos, desde los feminismos, no lo hacen por atacar, es que están reproduciendo su sistema. O sea, decimos y hacemos lo que en la política se nos enseñó para sobrevivir. Y aquí viene un concepto que usan las francesas que se llama el afidamento. Cuando reconocemos jerarquías entre nosotras mismas, empieza el respeto. Y es decir, evitemos la parte de decir,
Llegó porque se acostó, es novia, es fulana, es sutana. Sin embargo, las mujeres dentro de lo androcéntrico nos han enseñado que entre nosotras no hay respeto y no debe haber jerarquía. Por eso no nos respetamos, a diferencia de los hombres. Los hombres sí reconocen el respeto y la jerarquía de otros hombres, las mujeres no. Pareciera que cualquier mujer, aunque tenga mejor trayectoria con nosotras, jamás se la vamos a reconocer. Lo único que le vamos a reconocer es lo que dijo la colega. Si está muy bonita es porque llegó con fulano, sutano y ahí la colocó. En lugar de preguntarnos qué posicionamiento da. Y eso tiene que ver hasta en la forma en que nos están adoctrinando de cómo ser líderes. Hay toda una corriente de feminismo que habla de no hay feminismo ni masculino ni femenino. Hay liderazgos feministas o no lo hay. Y la diferencia es, ¿por qué tienes que hablar, comportarte y posicionarte como la oratoria de un hombre? Cuando las mujeres también podemos generar nuevas prácticas de oratoria. Y tú lo dijiste, si las mujeres hablan fuerte, si las mujeres rompen con ese gran estereotipo, lo que dice la compañera también en las carreras, las mujeres ya no son mujeres, ya son algo rarito, ya no sabemos qué son. Cuando lo que le está perjudicando es al sistema que tú estés trastocando un estereotipo. Y eso, si tú le vendes un estereotipo diferente en la política a las mujeres, aquí se las pongo, digo, no hay nadie que le vaya, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó también con Beatriz Paredes cuando se lanzó para candidata del DF? En análisis de imagen político. ¿Por qué es súper criticada? A ver, díganme. Pero algo más, eso tiene que ver con el análisis de imagen política y ustedes tienen que estar súper atentas en eso. ¿Qué le transformaron a ella? La voz, ¿qué más? La vestimenta. Exacto. Exacto. ¿A qué estereotipo obedeció la imagen de ella? No. Ella es una institución en sí misma, o sea, tiene toda una indumentaria que ella usa en términos autónicos, sus huipiles, sus rebozos, su trenza, no se maquilla tanto, ella es una imagen institucionalizada y cuando se lanza como política la cambian, falda, saquito, blusita, bilé, que hasta cuando ya la vi dije, ah, caray, ¿y esta quién es? ¿Por qué? Cuando te pierden la imagen en la política, cuando vas a ser potencialmente invisibilizada. Mucha gente, y se los digo porque se hizo un estudio, no reconocía a esta mujer. Decía, ¿quién es? No es la que debe traer su huipil, acá todo bordado, su chal, estar frente. Sí tiene toda una denotación masculina en cuanto a la forma de, digamos, hablar, ¿no? Digamos, de los estereotipos. Pero ella era una institución y ella perdió adeptos precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no se respetó su imagen. Eso es lo que decimos las feministas. Aún así, aunque las mujeres están participando en política, llega un momento en que no respetan tu identidad. Te tienes que hacer totalmente a una élite política en el que te visten, más bien nos decimos nosotras, nos trasvisten y perdemos nuestra esencia como actora política. Eso tiene que ver precisamente con el tema de androcentrismo. O sea, si eso pasa en las escuelas, si eso pasa en el trabajo, ¿qué pasa en la política? Desde que somos niñas es el tema individual, por eso no aprendes a trabajar en equipo, por eso tenemos ese problema de violencia entre nosotras, falta de sororidad. Jugamos con nuestra muñeca, nosotras, nuestras mamás es, tu muñeca, no sé por qué se la regalaste a tu prima, ¿dónde están tus cosas? Como niño, jugar en fútbol en equipo, siempre estar en equipo, por eso aprenden a respetar liderazgos, aprenden a reconocer el talento del otro. Entonces creo que es como la escala, la familia, la escuela, ya llegamos hasta lo político donde obviamente se reproduce, pero creo que no es nuestra, sí es nuestra culpa violentarnos entre nosotras, pero el patriarcado, o sea, no, por así decirlo, pero el patriarcado es lo que nos, ¿me permiten? Gracias, machista, no, no es cierto. No, el patriarcado es lo que nos han inculcado desde que nacimos, pues es lo que es el resultado de lo que hoy somos. ¿Qué es lo que queda? Y es una pregunta para ti. ¿Tú crees que podemos nosotras, ahora jóvenes, que vamos a tener hijos, cambiar todo este tema de rol de género y va a ser posible que en una generación, 10, 20 años, ya lo que vivimos hoy ya no sea parte del día a día ni algo normal? ¿O no va a ser posible? Ya hay nuevas generaciones haciendo eso. Pero
A ver, sí, y luego cierro tu tema. Adelante. Eran ustedes dos, ¿no? Ajá. Pues miren, yo considero que este problema de violencia de género, más que nada, es debido a la falta de educación que tenemos desde temprana edad, desde los niveles básicos, porque el gobierno nos impone una educación primaria, secundaria, inclusive de medio superior, en la cual siguen los mismos lineamientos. No te enseñan cosas sobre la moral, no te enseñan cosas sobre los derechos, sobre cómo aquí en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, habla de la igualdad que tienen el hombre y la mujer, la no discriminación en su artículo cuarto. Existe el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales si las mujeres los ejercieran adecuadamente con las instituciones que están encausadas para ello, no habría este tipo de problemas. Pues es por eso que yo considero que una educación falta aquí en México. Tenemos un rezago educativo de aproximadamente 15, 20 años, si mal no recuerdo, en comparación a los países europeos. En los países europeos la discriminación de la mujer y el hombre se da un poco menos, o inclusive casi no estoy informado acerca de eso, pero en México se da por la falta de educación en temprana edad. Y yo creo que, también es un fenómeno que depende también mucho del estado en el que nos estamos desenvolviendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el estado de Aguascalientes, a pesar de que somos uno de los estados más conservadores y que nos dicen que somos de los más mochos, tuvimos nuestra primera presidenta municipal en 1957, después de ahí tuvimos una en el 91, después de ahí tuvimos una en el 2011 y nuestra actual presidenta municipal a partir del 2014 es otra vez es mujer. Entonces yo creo que en Aguascalientes se puede hablar de que sí, se puede decir que somos un estado que no se le puede llamar progresista en muchos sentidos, pero que sí estamos muy abiertos a la política, porque en Aguascalientes se tiene la creencia de que las mujeres son más honestas que un hombre, ¿no? Y que por ende, si en Aguascalientes pueden tomar la rienda de una familia, también son capaces de tomar las riendas del poder. Y así se ha visto, ¿no? Porque las votaciones, cada vez que una mujer participa, por lo regular sale por arriba o sale mejor posicionada que los caballeros. Entonces, yo creo que también se trata mucho del lugar donde residimos y sobre todo, como comenta nuestro compañero, de la educación. Y lo estamos viendo ahorita mismo, ¿no? O sea, comentaste tú que cuando hablan las mujeres todos hablan y que cuando hablan los hombres todos nos callamos. Creo que en este caso y en este recinto no está siendo de esa manera. Creo que todos estamos respetando a todos y eso viene de la educación que hemos estado recibiendo y de los cursos de sensibilización que también estamos tomando cada uno de nosotros para podernos dar cuenta de que las cosas no son como nuestros abuelos nos enseñaron o como nuestros padres lo hicieron, ¿no? A fin de cuentas la decisión está en cada uno de nosotros y lo reitero, y Aide no me va a dejar decirlo, Aguascalientes es un estado muy abierto a la participación de la mujer en política. El problema es que también hay muy pocas mujeres que se animan a participar. Okay, gracias. A ver, quiero cerrar, si me dejan. Hay un tema interesante que sí evitemos, ya se borró, pero bueno, decían que todo empieza desde la familia. Aguas con decir con que la familia, porque ¿quién es la responsable de la familia? ¿No? Entonces, si decimos que esta cuestión machista, estaríamos avalando este argumento que dicen que las mujeres creamos machos. Gracias. Sin embargo, la familia no ve tele, no está atenta a los medios de comunicación, spot, videos, todo lo que nos pasan, no tiene internet. La familia no está pegada a políticas del Estado y el Estado tiene una parte dentro de los gobiernos estatales junto con el mercado laboral. Entonces, la familia no es un ente autónomo, tiene una lluvia que le vienen de los medios de comunicación, del Estado, del mercado, que nos dice, de acuerdo a los spots, cómo vestirte, cómo comportarte, qué tipo de cosas hacer, y eso va retroalimentando también la educación. Ahora, las familias están adoctrinadas bajo un sistema. Todo esto, es que no se ve bien, pero todo esto es el sistema patriarcal. Viene dado no porque los hombres sean malos, sino porque ya hay desde hace miles de años una forma de cómo se deben comportar. No es tanto que nos
los hombres agredan o no agredan a las mujeres, pero sí tienen mayores dádivas y son las mujeres las que tienen mayores efectos en cuanto a la violencia. Yo voy a acabar. Sí, nada más quería comentar rápido que estoy súper de acuerdo con eso porque son estereotipos que nosotros vamos como, o sea, es como un círculo de los medios de comunicación y entonces los medios de comunicación nos dicen, o sea, como lo que deberíamos ser y entonces nosotros lo hacemos y es, o sea, es como un constante movimiento en eso y yo creo que pues ahorita es labor de todas nosotras y, o sea, de todos o sea, en general, no nada más de género, o sea, como pensar en nuestro individualismo, como quiénes somos nosotros, no por ser mujer o hombre, sino quién soy yo y entonces seguir esa línea. Y ya, pues, como que romper estereotipos es como lo que yo diría, sobre todo. Ok, ¿dónde está? Bueno, a grandes rasgos, digo, me centré más como en la parte de sensibilización que en lo de agenda, pero a grandes rasgos, si construyéramos una agenda, tendríamos que estar contemplando, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, ya los siguientes. Uno tiene que ver con los derechos humanos, otro con la alimentación, otro con la salud, tiene que ver con educación, con la igualdad de género, con el tema de ecología, con el tema de seguridad, con el tema de paz. O sea, son diferentes enfoques en los cuales debe de entrar la perspectiva de género. Debe entrar el enfoque de los jóvenes para generar nuevas agendas inclusivas. Esto, si ustedes lo contemplan al momento de hacer propuestas para la coordinación, tendrían que contemplar estos puntos, porque son los nuevos acuerdos a los cuales México ya se adhirió y está firmando. Adelante, ya por último. Gracias. Bueno, pues yo estoy en la posición de que no hay víctimas ni victimarios. Todas y todos somos víctimas de la cultura que nos han impuesto. Pero yo creo que como mujeres, bueno, en lo personal, como mujer, yo hablo en base a mis principios y a mis valores con el cual a mí me fueron educados, pero si como partido Encuentro Social, de acuerdo a nuestros valores, si nosotros comenzamos a difundir lo que ahora está pasando de que, por ejemplo, la mujer tiene la libertad de tomar un cargo político y así como que hacer un lado su casa, hacer un lado su familia. Entonces, ¿en dónde quedaría el tema de que como mujeres somos las que protegemos, las que damos protección a nuestra familia y más que nada a los hijos, haciendo un lado lo que diríamos, haciendo un lado al hombre, ¿no? Y lo que yo comentaba en la mesa es de que, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que si llega mi esposo, porque soy una mujer casada, en que si llega mi esposo cansado del trabajo, cosas así, yo le tengo que servir un café. O sea, si yo quiero servirse, se lo puedo servir y no hay ningún problema y él tampoco tiene ningún problema. De hecho, uno de los que siempre me está empujando y siempre me está motivando a que yo esté, por ejemplo, en este lugar sentada, es él. Siempre me está motivando a capacitarme, a incluirme en este sistema y también él tiene algunos roles dentro de la casa, no son muchos, pero sí compartimos eso y yo siento también que sí es necesario llegar a la igualdad, a la equidad, pero también no nos salgamos tanto del contexto de que las mujeres damos protección, damos credibilidad. Cuando una mujer lleva a cabo sus roles, también yo digo, bueno, entonces, ¿en dónde va a estar la base de la familia? ¿Quién es la que se va a quedar también se va a preocupar por su familia, ¿no? Yo creo y considero que podemos mezclar ambas cosas, tanto estar en el sistema, en este caso, en lo político, en el área laboral, y también podemos desempeñar nuestros roles dentro de casa. Es mi forma de pensar y siento yo que cada uno o cada una habla de acuerdo a sus principios, sus valores y cómo fuimos educados en casa.
cuando les den, me imagino que después les van a dar como algún curso en el que se habla sobre el trabajo laboral diferenciado de hombres y mujeres. Y se van a dar cuenta que uno, la familia no es la responsabilidad solo de las mujeres. La familia es de todos, y hablamos de las familias, es de todos las y los sujetos que la componen. Segundo, la parte, y esto a lo mejor a algunas les va a molestar, pero las mujeres pueden ser igual de corruptas o más corruptas que los hombres. Si no nos despegamos de esta idea esencialista, vamos a terminar siendo atacadas en la política por la parte esencial de se fue por amorosa, cómo es que se dio por el amor, no sé si le suenan a algún personaje que la atacaron de esa forma, ¿no? Pero en lugar de decir que era corrupta, que se prestó a malos vicios, que hizo toda una problemática en su partido, lo primero que ella le señalaron es que todo lo hizo por amor. Lo primero que nos hacen es desnotar nuestra capacidad política. O sea, tenemos que despegarnos del esencialismo. Tercero, la parte de los cuidados, analicen qué son las políticas de cuidado. Se pide que los hombres se incorporen a esa parte, porque sí, o sea, no está mal que como mujeres también deseamos atender, ya sea a la pareja, al primo, al amigo, al papá, a la tía o la hermana, pero entre más vas sumando actividades, te vas a dar cuenta que tienes un trabajo doméstico extra del que aparte tienes que hacer en la política. Pero bueno, digamos en términos generales, son demasiados conceptos, hay demasiadas herramientas que se tendrían que aplicar para elaborar una agenda, pero a grandes rasgos, lo que yo quería presentarles es cuál ha sido la trayectoria de las políticas de igualdad, qué debemos de contemplar cuando hagamos una agenda de género, y la idea era hacer como una mínima actividad, pero pues ya no nos dio tiempo. Espero haberles podido contribuir, aunque sea un pedacito de lo que yo traía, y si hay dudas o algo, pues con gusto les dejo mi correo, y pueden escribirme y cualquier cosa yo los atiendo. Gracias.